Bueno, ya estamos grabando la sesión para que estén tranquilos y cuando ya esté disponible la subiré a un link de YouTube y se las envío al correo electrónico para que tengan certezas más que incertidumbres en estos tiempos. ¿Qué pasa? Si me escuchan, ven la pantalla, están viendo el esquema de Robert McKee, del que nosotros nos la hemos pasado hablando durante todo el semestre, durante todo el curso. ¿Sí la están viendo todos bien? Sí. Sí, sí, ok. Esperemos que se sigan conectando por aquí. Entonces, como les iba diciendo desde el principio, ustedes tienen muy buenos arranques y lo que quiero es que construyan sus segundos actos. Un buen segundo acto, entendido como la progresión de situaciones, acciones, diálogos que me permiten entender qué obstáculos va a superar mi protagonista. O sea, mi protagonista tiene que superar una serie de obstáculos. Esos obstáculos pueden ser de dos tipos, como lo hemos visto. Puede ser interno o externo. Alguien que tal vez está encerrado en su casa y tiene un fantasma en el baño y sencillamente tiene miedo de enfrentar a dicho fantasma en el baño. ¿Qué obstáculos se pueden presentar en esa historia? Pues sencillamente yo necesito bañarme, necesito ir al baño, ese sería el primer obstáculo que se entendería. Es un obstáculo totalmente interno, es una necesidad fisiológica que se materializa con la necesidad de ir al baño. ¿Bien? Una pregunta, ¿Sí? antes de que, o sea, como que antes de entregar eso, lo vas a revisar. Sí, sí, tranquila. Está Ya bien. les voy a explicar lo que va a pasar. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer que dichos obstáculos sean muy consecutivos, lo que va a pasar con nuestra historia es que se vuelve muy predecible. Nosotros comenzamos a, de pronto, quiero ganarme el baloto. Y digamos que mi obsesión es ganarme el baloto, ¿verdad? Estoy obsesionado con ganarme el baloto, pero primero tengo que comprar el tiquete del baloto. Si yo no compro el tiquete del baloto, pues sencillamente no voy a poder ganarme el premio de la lotería, ¿verdad? Tengo que trabajar para poder conseguir el dinero para comprar el tiquete. Si tal vez soy un desempleado y quiero conseguir dinero y digo, bueno, voy a alquilar mi celular, a empeñarlo. Voy a empeñar mi celular para comprar 5 boletos de baloto con los números que soñé durante un sueño. Tuve una premonición y con esa premonición voy a jugar mi suerte. ¿Ok? Entonces, me parece que lo que la mayoría de gente cuando escribe guiones y está muy pendiente a eso, o sea, que es su primer guión, lo que hacen es que dichos obstáculos, esos obstáculos comienzan a ser muy consecutivos, o sea, acción, obstáculo, acción, obstáculo, acción, obstáculo, y no hay progresión del personaje, o sea, yo no he entendido quién es el personaje, para dónde va el personaje, cuál es su objetivo. Nosotros con el objetivo podemos hacer varias cosas. Podemos materializar el objetivo verbalizándolo. Quiero ganarme el baloto. De pronto estoy rezando y digo, Dios mío, quiero ganarme el baloto. El por qué quiero ganarme el baloto sería la progresión que nosotros le vamos a dar a la historia. Y es algo que se llama el arco dramático. ¿Qué es un arco dramático? Yo quiero conquistar a mi esposa. Quiero conquistar a mi esposa porque sencillamente el matrimonio se enfrió, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo voy a conquistar a mi esposa? Bueno, voy a hacer la cena, voy a estar más pendiente de ella, le voy a regalar algo. Entonces, cuando ya pasa todo esto, sería la cresta del arco dramático. O sea, ya le di flores, ya le di los regalos que tenía que regalarle, ya, coño, me la tiré, la llevé al orgasmo. Entonces ella ya es feliz y mi matrimonio volvió a ser lo que era antes. El arco dramático sería cuando ya hago que mi esposa sea un poco más feliz. ¿Ok? ¿Cuáles serían esos obstáculos que se presentan? Yo no hablo con mi esposa, soy infiel, tengo un gran secreto que soy gay, no he salido del closet. Ese sería un obstáculo interno fuertísimo. Pero también me dicen mucho
siempre hay que verbalizar el objetivo, ¿no? ¿No? O sea, tú puedes decir, yo quiero comprar un tapabocas de Vélez. Entonces, primero que todo, tengo que entender cómo voy a salir de mi casa. Necesito un tapabocas para poder salir de mi casa. Necesito respetar el pico y cédula a pesar de que muchos barranquilleros no lo respetan. Entonces, ese tipo de condiciones ya existen en algunos de sus guiones. O sea, ustedes ya hicieron una cosa que se llama el setup, que es lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Ya ese setup ustedes lo tienen. Ya tienen un arranque y tienen en algunos casos una situación que los va a instigar a seguir progresando. Si ustedes no se lanzan a construir ese segundo acto, pues sencillamente se pueden tirar el final. Porque ahora en este momento lo que tienen que hacer es lanzarse al vacío. ¿Qué historia estoy contando? Bien, yo quiero ser el hombre más sabio del mundo. Y para ser el hombre más sabio del mundo, en la medida de lo posible, yo puedo estudiar muchísimo, ¿verdad? O de pronto construyo un método para entender el saber, el conocimiento, o de pronto le entrego mi alma al diablo y le digo como que quiero ser el hombre más sabio del mundo. Cualquiera de esos tres caminos nos permiten a nosotros construir un segundo acto. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo un buen trabajo? Que es lo que también se pregunta mucha gente. Yo estoy haciendo un segundo acto y yo no sé si estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo sabes que estás haciendo las cosas bien? Primero, como se los dije al principio, en el segundo acto hay obstáculos. Si no hay obstáculos por superar, quiere decir que usted está haciendo un guión un poco más europeo, donde hay más descripción de personajes y escena de diálogo, pero a pesar de que se dé esa estructura, tiene que haber X o Y que haga que la situación se complique. ¿En qué sentido se puede complicar? Volvemos al hecho de que mi matrimonio está hecho un fiasco. Esto sería Marriage Story de Noah Baumbach. Entonces, mi matrimonio, yo estoy a punto de divorciarme, separo a mis dos personajes, los uno porque tengo un hijo con la persona, después nos comenzamos a separar porque me mudo a Los Ángeles, yo tengo una vida en Nueva York, y así hay una progresión de ese segundo acto. Los obstáculos que se presentan son más que todo situaciones más ilustrativa, ilustrarlo más sería que, bueno, yo necesito ir a Los Ángeles porque tengo una visita con mi hijo. Yo vivo en Nueva York, tengo una visita con mi hijo y tengo que movilizarme. Todas aquellas cosas que hagan que su personaje se movilice pueden convertirse en obstáculos externos o en obstáculos internos. No quiere decir que cuando yo estoy en una escena van a ser la típica escena mala donde ustedes dicen, exterior casa, Juan camina, ¿no? Porque eso sería más que todo una descripción de una acción. ¿Dónde está el obstáculo de que Juan está caminando? Tal vez comienza a llover. Entonces sería bastante cliché, comienza a llover, el obstáculo es totalmente externo. Es externo porque está lloviendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos obstáculos tiene que tener el segundo acto? Tiene que tener mínimo 3 obstáculos. 3. De cualquier tipo, de cualquier forma, de cualquier color, olor, lo que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces yo digo, en mi historia, que es la historia de un robot que va a tratar de volverse un poco más humano, ¿cuáles serían los obstáculos que se presentan? Pues el hecho de que soy una máquina. Yo no siento las emociones. Soy un algoritmo, soy una inteligencia artificial. ¿Cómo voy a hacer yo para mimetizarme como humano? Tengo el cuerpo de un humano, sí. ¿Cómo voy a tratar de mostrar esas emociones? Yo lo que hago con mi robot es que de pronto existe algún tipo de actualización, ¿verdad? Con esa actualización él trate de ser un poco más humano, o que sencillamente por la mímesis haya estudiado tanto las emociones y comienza a actuar de una forma más humana, ¿vale? Ese sería un obstáculo, es un obstáculo totalmente interno de la máquina tratando de ser un humano. Si ustedes entienden que su historia comienza a tener una progresión y un desarrollo, coño, tienen 5 páginas en este momento y comienzan a las 5 y van 5 más hoy, escriben hoy 5 más, van 10 páginas y dicen, en estas 5 páginas yo necesito el obstáculo. No le tengan miedo al hecho de comenzar a desarrollar sus historias sin obstáculos. Pero ustedes me dicen, pero profe, usted dice que en el segundo acto tiene que haber obstáculos. Si tú te das cuenta que llevas 5 páginas y no hay obstáculos,
y escribes otras 5 páginas y de pronto no existe un obstáculo, tú dices, o me estoy mostrando mucho la historia del personaje y todo lo que circula alrededor de él, y es hora de que coloquen ese obstáculo, ¿vale? Ahorita vamos a ver en otra diapositiva cómo nosotros tenemos que ver de pronto si estamos construyendo un guión. Tenemos la página 5, la 10, la 15, la 20, la 25, y si nosotros llegamos a la 25 y no existe ningún tipo de obstáculo, quiere decir que estás haciendo primero una historia de personaje, una historia de situación, o estás haciendo un trabajo un poco débil. Recuerden que es su primer guión, y espero que no sea el último. Un guionista, ninguna historia, seamos honestos, ninguna historia que ustedes están haciendo en este momento va a ser producida. Primero por la pandemia, segundo porque los niveles de producción no existen, no tienen financiación, no tienen de pronto el conocimiento, no tienen el motor de músculo de hacer la historia, a menos que alguien esté contando la historia que estaba contando al principio. Una chica vive sola y hay un fantasma en su baño. Eso sí se puede rodar. Depende de lo que están, pero no hay ninguna historia que puedan rodar. Las leí todas y no hay casi historias. La mayoría se les fue la olla contando exteriores, flashback y demás. Pero bueno. ¿Qué tienen que tener en cuenta también cuando hacen un segundo acto? Tiene que haber, de pronto ustedes dicen, no, yo no voy a colocar obstáculos así como que, bueno, está lloviendo, o de pronto es tímido y no puede mostrar sus emociones a la chica que le gusta, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es más situaciones. ¿Situaciones en qué sentido? La mayoría de personas cenan o están comiendo en las películas. Las reuniones familiares siempre pasan. Ya hay estudios que nos dicen qué hacen la mayoría de gente en las películas. Muchas caminan. Muchos ahí en la mesa y están compartiendo con la familia. Otros están tomando el transporte público, etcétera, etcétera. Si tú estás escribiendo ese tipo de historias, quiere decir que estás haciendo situaciones. Entonces, hay historias de personajes, hay historias de situaciones y hay una cosa que se llama los talkies, que es lo que está pasando en este momento. Estamos hablando mucho de diálogo, mucho de diálogo, mucho de diálogo, películas de Woody Allen, diálogo, 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 situación. Hay obstáculos también, a pesar de que Woody Allen sea como el maestro de los diálogos, tú puedes entender. Ahora no me digan quién es Woody Allen. Woody Allen es un director de cine neoyorquino, director de Annie Hall, de Radio Days, de Felix, de Match Point, de Vicky Cristina Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, ese es Woody Allen. Woody Allen hace diálogos y a medida que va haciendo los diálogos, va mostrando los obstáculos. Muestra que de pronto estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo, o sencillamente estoy en un viaje de exploración a través de la magia del París de la época del oro, donde estaba Dalí, etcétera, etcétera. ¿Vale? También ahí en París. Pero bueno, ¿yo puedo decirle a alguien que el obstáculo lo puedo verbalizar? Claro que sí, te odio. Yo lo puedo hacer. O las cosas ya no están funcionando. El mayor obstáculo está en el personaje. Hay un personaje que está haciendo la contra del protagonista. En este momento yo quiero terminar mi doctorado. ¡Sorpresa! No vas a terminar el doctorado porque tienes que hacer las entrevistas en profundidad, tienes que hacer una metodología, tienes que escribir. Entonces, todo lo que va a obstaculizar mi camino hacia el grado de doctor serán los obstáculos. Puede haber familia, puede ser mi pareja, puede ser mi perro, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Vale? No cambian las historias. Ustedes ya tienen un terreno que están cultivando. No piensen, esta historia no me parece y tal. Hey, no. Ustedes tienen que terminar el semestre, tienen que entregarme un guión. En este momento, cambiar la historia sería un poco suicida de verdad. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes un primer acto, ¿qué te hace pensar? De borrar ese primer acto y decir, voy a empezar de nuevo. Eso se llaman los guionistas que nunca terminan un guión. Entonces, yo quiero hacer un guión sobre unos robots que llegan y combaten el coronavirus. Escríbelo. No existe otra forma de entender de que un guión va a funcionar si no lo escriben. Por más que sepan de cine y digan, ay, sí, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, todos ellos escribieron un guión. Si no escriben el guión, no hay película. Si no está en el papel, no van a ser cineastas. Y no digan que yo voy a hacer documentales, yo voy a hacer un poco más como Fellini. Fellini es Fellini. Ustedes aún no han construido ese camino.
Entonces tienen que ir desarrollando esas habilidades como guionistas, ¿vale? Entonces, recapitulando, hay historias de situación, hay historias de personaje y hay historias que son mucho diálogo, que se llaman talkies, ¿ok? La historia de Isabela es mucho de diálogo. Muchísimo diálogo tiene que haber en eso. Muchísimo diálogo. ¿Cómo yo construyo? La mía. Sí, tienes que poner mucho diálogo. ¿Qué pasa con las historias que tienen mucho diálogo? Ustedes tienen que leer esos diálogos. No es cuestión de ir a hacer ping pong, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, la progresión tiene que haber y tiene que romperlas con acciones. Por lo tanto, alguien se toma una cerveza o alguien va a un cine, etcétera, etcétera. Entiendan que todas las historias que están construyendo son pre-pandemia. O sea, no se pongan que exterior, calle, día, Juan tiene un tapabocas. No, tranquilos. El cine lo ha superado todo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de las Dos Coreas, todo. Y estoy seguro que va a superar también todo este tiempo del coronavirus y de la pandemia. Si alguien quiere hacer un guiño hacia la pandemia, bien. De pronto alguien, bueno, me voy, en el noticiero comienzan a decir en Wuhan está comenzando a existir un brote de un virus extraño. El que haga eso es un crack. El que lo meta en de algún tipo de forma en una cosa que se llama contracampo. ¿Qué es un contracampo? No todo lo que influye en la escena, ¿verdad? De pronto yo dejo las llaves de mi apartamento adentro y voy a ir al supermercado. Dejé las llaves adentro. No salí con las llaves. Quiere decir que cuando vuelvan no voy a abrir la puerta. Ese tipo de acciones son un poco más difíciles, no imposibles de construir. Si lo hacen, o sea, si dejan de pronto un rastro de algún tipo de acción, objeto, pérdida o ganancia, en la medida que van desarrollando su segundo acto, lo pueden hacer. Pero escríbanlo en una libreta, en donde ustedes quieran, donde digan, bueno, dejó las llaves del carro en la mesa de noche. ¿Por qué? Cuando ustedes estén retomando tercer acto, que ya vamos a entrar a él, ustedes pueden decir, ¿qué yo dejé en el segundo acto sin resolver? 1, no le dije a mi esposa que la amaba. 2, dejé de visitar a mis padres. 3, el coronavirus estaba comenzando a salir a la luz, ¿vale? Entonces, es un juego que ustedes tienen que jugar. Yo no voy a poder jugar ese juego. Ustedes tienen que jugarlo y construir esos segundos actos. Si ustedes construyen... Una pregunta. Un momentito, porfa. Ya te doy la palabra. Ya vamos. Ok. Si ustedes... ¿Qué es lo que pasa con el segundo acto? Siempre es débil. Siempre va a ser débil. No se preocupen. Es su primer guión. Reitero eso. Uno cuando hace un primer guión tiene que hacerlo, o sea, lo más honesto que puedan llegar a ser. O sea, sean sinceros con ustedes mismos y con sus historias. Y cuenten, escriban, ¿vale? Entonces, si su segundo acto no tiene obstáculos, pero tiene situaciones y tiene escenas de diálogos interesantes, pues ustedes son un poco más europeos. Si sus segundos actos tienen obstáculos y hay un periodo de desastre, de crisis, y llegan al final del segundo acto superando esos obstáculos, quiere decir que ustedes son un poco más norteamericanos, hollywoodenses, ¿vale? Si ustedes son un poco más de personaje, de progresión, o sea, comienzan a decir que Juana se recordó cuando su abuela le sobaba la cabeza, quiere decir que ustedes son un poco más europeos, ibéricos, latinoamericanos, ¿vale? Son más contemplativos. O sea, a ustedes les gusta tener la pausa y decir, el árbol se movió con el viento. Hasta ahora, ninguno de los guiones es contemplativo. Ninguno. Ninguno se puso a decir, voy a detallar cada detalle. Cada detalle lo voy a detallar, pero con una minucia casi molecular. Y esa es la forma de comerse unos 5 páginas rápidamente. El perro sonó a la distancia mientras comenzaban a caer las gotas sobre el capó del automóvil rojo que me había regalado mi tío cuando cumplí 20 años. No lo hicieron. Comenzaron de una a soltar las sopas de Juan, a decir, Juan quiere a María. No, ¿por qué Juan quiere a María? No lo dijeron en los primeros actos. ¡No lo borren!
Están bien. Lo que pasa es que aquí están hablando con una persona que ha estudiado muchísimo el guión y ha escrito unos cuantos guiones y ha asesorado otros guiones, ¿vale? Pero no quiere decir que ahora todos se van a devolver al primer acto y van a decir, ay, no, aquí voy a poner el perro ladrando, aquí voy a poner el carro sonando, aquí el timbre, aquí la construcción. Tranquilos. Eso quiero que lo utilicen para sus segundos actos. Ahora sí, cuéntenme. ¿Quién era el que iba a hablar? Ya se le olvidó la pregunta. Un miro. Cuéntenme. Está bien de reggaetón. Wow. Se les olvidó la pregunta. Profe, no era yo, pero igual sí tengo una pregunta. Ok, Darling Jiménez, lánzala. Em, Ya dijo algo sobre el objetivo, pero no estoy segura si escuché bien. Dijo que el objetivo siempre debe verbalizarse o no siempre. Tú puedes verbalizarlo si quieres ser un poco más tradicional. Yo quiero llegar a el supermercado, pero sencillamente tú puedes decir como que voy a explorar un poco más el desarrollo de mi personaje y no voy a verbalizar el objetivo. No es tan necesario. Si tú estás escribiendo y dices, yo creo que en esta escena voy a decir qué quiere mi personaje, hazlo. Es más tradicional decir el objetivo que no decirlo. Pero lo digo yo o lo dice el El personaje. personaje, corazón. Tú no entras en... Tú eres la guionista, tú eres la que escribe. Oh, pero mira el chat, Annie Hall es mala. Joder, Carlos. Tengo una pregunta. Te falta vivir tanto. Soy europea. Ya para que Control Z. Control Z es buena. ¿Se vieron esa serie? Tengo una pregunta. A ver, la cuéntame. ¿Cuál sería el objetivo en mi historia? Aún estoy confundida con eso. Tú todavía estás presentando al personaje. Ya tienes que escribir el objetivo. Es que en el segundo acto es cuando tú dices, ¿a dónde quiero llegar con mi historia? Tú debes saberlo. Tú escribiste tu guión. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted me dijo que mi primer acto estaba plano, pero se supone que los primeros actos, o sea, no pasa muchas cosas interesantes. También que como que, O sea, en Guerra Mundial Z no pasa nada. En el primer acto, Brad Pitt muestra pero, su familia, se pero yo monta en puedo el carro utilizar y el hay un primer brote acto como, de una enfermedad. Si como yo te usted digo que es está el diciendo, puede apenas hacer una descripción de los personajes y todo eso, pero me dijo que estaba plano enseguida. tienes que ser más detallista, corazón. ¿Escuchaste el ejemplo que dije que me monté en el carro, recordé cuando mi tío me... O sea, tienes que llenarte de algo que se llama los backstories, ¿vale? Esos backstories son los que hacen que tú pienses más allá de todo eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Que Dime. todavía no estoy muy claro como en la estructura de guión. No sé si usted tenga algunas guías o algo así que nos ayuden un poquito para trabajar. Póngase usted en Celtex. Entonces, sí, mi guión también es, o sea, no es tanto de diálogo, pero los diálogos es lo único que hasta ahora me ha ayudado a desarrollar la idea. Entonces, me gustaría aprender más técnicas para trabajar el guión técnico ya. Tienes que leer guiones, ver mucho cine. No hay una fórmula mágica donde tú dices, o sea, tú analizas Robert McKee, Sid Field, Linda Seeger y ya vamos a llegar a otros modelos, pero tienes que escribir, o sea, tienes que comenzar a experimentar con el guión y escribir mucho más, incluso leer tus propios guiones y leer otros guiones que te permitan a ti decir, mira, ¿cómo Woody Allen está haciendo y en qué momento arranca el segundo acto? ¿Cuándo comienza a tener la progresión de obstáculos? ¿Cuándo comienza a colocar una situación? ¿Cuándo hace un gag? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. ¿Alguna otra pregunta?
Profesor, Sí, ¿ah? sí, cuéntame. Yo tengo una pregunta. Es que usted me dijo que en algunos encabezados de la escena se encuentran mal estructurados y que debo revisar las líneas de diálogo para buscar mejorar la claridad sobre el desarrollo de los personajes. Entonces yo no entiendo muy bien Vale, qué ¿qué pasa? Cuando yo escribo un diálogo y yo, miren, hay muchas formas de decir hola, ¿verdad? Y de pronto, lo que pasa con tu guión, Luqueta, lo tengo aquí. Vamos a hacer un ejercicio con tu guión, si no te molesta. Mira, hay una línea aquí que acabo de abrirlo. Quédate ahí en el piso que no quiero que duermas conmigo. Eso se puede replantear completamente. Quédate ahí en el piso que no quiero que duermas conmigo. Un actor que tú le das eso y le pones la cámara, le pones las luces, le pones los micrófonos y dice, quédate ahí en el piso, no quiero que duermas conmigo. ¿Cómo tú le puedes dar vuelta a esa línea? Quédate ahí, fin. En el piso no quiero. Y lo que dices tú, Luz, Luz señala el piso y le muestra el lugar donde va a dormir. O sea, a veces cuando tú haces diálogos, menos es más. ¿Vale? Cuando tú me marcas aquí, Aaron, 3 de la mañana, esto está mal. Porque tú me estás marcando un tiempo cronológico dentro de un diálogo. Entonces, en la forma, me arrancas con la descripción del personaje de Luz, interior, casa, librería. No hay tiempo narrativo ahí. ¿Es día? ¿Es de noche? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la librería? Ok. Entonces, O sea, esas son las cosas. Mira, aquí tienes otra línea de diálogo que dice, ajá, ¿y qué quieres que haga? No abriste el interrogante, el ajá, ¿y qué quieres que haga? Mira que yo le estoy dando una pausa, ajá, ¿y qué quieres que haga? Entonces el interrogante iría después del ajá, sería ajá, coma, abre el interrogante, cierras. Haz lo que quieras, si quieres muérete de hambre mejor. Estás verbalizando todo lo que tiene adentro Luz. A veces es mejor mostrar que contarlo en palabras. A veces las acciones te van a dar un poquito más de fuerza a tu historia, ¿vale? o sea, como que en algunas líneas no es necesario como ser tan específica como ahí donde dije que Eso. ahí en el piso porque ya en la acción lo estaba señalando. Ok. Y descríbeme más las escenas, tienen que ser mucho más moleculares, ¿vale? Bueno. Tienes que decir cómo es la casa, cómo es la pared de la casa, si hay cuadros en la casa, hay libros en la casa está desordenada, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Vale. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, Xiomara, eres bastante contemplativa. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Chistes? En verdad, no lanzaron el cohete de mierda ese. Ah, bueno. Sigamos entonces. No, por el mal clima. En serio, Melissa, gracias por la información. Melissa Falla reportando desde Cabo Cañaveral, o donde sea que están lanzando el cohete. Entonces, tienen que releer sus historias. O sea, no pueden sencillamente decir, bueno, ahí le mando esto y ya está. No, porque eso les hace falta mucho amor. O sea, tienen que amar sus historias, tienen que volverse obsesivos con ellas. Tienen que leer sus diálogos. Mira que la misma Valeria se dio cuenta que dijo, mira, si Luz dijo que iba a dormirse en el piso, ¿para qué soy reiterativo al verbalizar una acción? Entonces lo que yo digo es eso, ¿ok? No tengan miedo, escriban. Hasta los exoneré porque son buenos. Si no fueran buenos, pues sencillamente hubiera dicho, cualquier cosa, hagan lo que se les dé la gana. Y no es así, ¿vale? Entonces, en el segundo acto, no piensen en mí, solo piensen en su historia. Ustedes solo van a pensar en su historia. ¿A dónde va la historia? A mí me parece muy particular un guión, que es el de Johnny. Johnny se la pasa jodiendo con los planos. O sea,
plano cerrado, plano, no sé qué, pero eso no es malo. No es malo en qué sentido, porque él da direcciones de cámara dentro de su guión. Un director lee eso y putea al guionista y dice como que él que cree que me va a decir cómo voy a dirigir mi propia historia, etcétera, etcétera, pero eso es un consejo que les doy a ustedes, pero bueno. Y él comienza a describir un poco mucho el background de la historia, o sea, qué está pasando dentro del universo donde está mi personaje. Se oye esto, se oye esto, se oye esto, entonces le da mucha fuerza narrativa al entorno. Jueguen también con los entornos, ¿ok? ¿Cómo se redacta una escena de pelea física? En este momento yo estoy en mi apartamento, interior, apartamento día, Oscar está en una clase, aparece Andrea, lo golpea y tienes que describir, o sea, tienes que decir, con la mano derecha le pega en la cabeza, luego lo tumba al piso, así, idéntico, ¿vale? Son muy físicas, como lo dices tú, son acciones, ¿vale? Sin miedo, o sea. Y algo que también aprecio es que algunos de mis estudiantes le colocan como un highlight, o sea, escriben en mayúscula y dicen, por lo menos, hay gente que está haciendo flashback y no le tiene miedo a hacer el flashback. Me dice, aquí inicia un flashback. Y yo dije, ay, mira, ve. Y entiendo lo que está haciendo. Entiendo el primer acto porque dice, bueno, arrancó con un flashback. Y dice, bueno, así no se escribe un flashback. Y les he dicho como que, bueno, mira, cuando vas a hacer un flashback, colocas en la parte derecha, inicio flashback y después colocas finaliza el flashback y no hay nada. Pero es eso lo que tienen que hacer. Ustedes son escritores. Es como cuando hacen ustedes tienen un parcial de periodismo seguro con Alberto. Entonces, ¿cómo hacen interesante una noticia en estos momentos? Yo me iría y hablaría con el vigilante de mi edificio y me quedaría con él toda la noche, con el tapabocas y todo. Y haría la ronda y todo eso, la crónica de un vigilante. O alguien que hace un mercado, y etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes dicen, ay, es que el profesor de medios es bacán y él pone 5, coño, en el final, si las historias son mierda, bienvenidos al mágico mundo de que seré su némesis y les voy a poner un hermoso 2. ¿Ya? Sean sinceros, honestos, quiéranme, denme un poquito de privilegio, coño. O sea, los estimo y a veces lo que hacen es tirar el... Pero bueno, volviendo acá, nos quedan 3 minutos de esta sesión. Vamos a abrir otra. Estamos todos, ¿verdad? No ha entrado más nadie. Ya les doy el link de la próxima. Profe, es que realmente es complicado. O sea, a veces yo intento como meterme en la historia y se me pasan 1000 cosas por la cabeza que ni siquiera sé por dónde empezar, no sé ni siquiera qué escribir. Y eso me pongo a pensar como, o sea, cómo hacen las personas para crear una historia. Escribe. Película. Todo lo que se te ocurra, escríbelo. Hazlo escenas, escríbela. Es que hay cosas que se me ocurren que no coinciden con otras. O sea, por ejemplo, no sé, yo pienso en que Luke golpearon, pero después eso no puede pasar. Entonces yo digo, no, esto no concuerda con esto. O sea, ¿cómo hago que tengan relación? Entonces, eso es lo que me da como vuelta en la cabeza. Tienes que escribir. Es que el proceso más difícil de un guionista es la reescritura. Escribe sin miedo, escribe, y que te lleve la historia. Escribe. Si en algún punto tú lo lees y dices como que, ah, mira, esto no tiene sentido, es más fácil tú mover una escena que no tener escena. Es mucho más fácil. Bueno. Porque es como cuando juegas tú, cuando tienes un rompecabezas. Tú vas moviendo dónde encaja esta escena, encaja aquí, encaja acá, esta sencillamente no funciona, vamos a hacer esta, y vas conectando. Eso es bueno, porque le damos el control. Ahí está el link. Me sentía como en cuentas regresivas. Las cuentas regresivas son buenísimas para los terceros actos, que es lo que vamos a empezar ahora a hablar.
Ya, entren allá, porfa. Por el amor de Dios, entren allá. En el chat está, en el chat está. Chat. Bueno, ahí es importante, si vas a escribir, no escribir textos demasiado largos, mantener el texto, obviamente, pero todavía hay gente que le gusta leer dependiendo de lo que pasa. Ahora, yo quiero recomendaría, si van a hacer textos, anejen el diseño. Profe, ¿dónde está el link? Ah, en el chat. Aquí no aparece. Profe, en el chat no aparece ninguno. Ah, bueno. Se los voy a mandar por correo otra vez. Bye.